Dios lo bendiga, amados hermanos y amigos. En esta oportunidad expondremos la síntesis de los fundamentos de la consejería bíblica, que abarca desde el perfil del consejero bíblico, las fases de la consejería, aquellos métodos y técnicas de la consejería y el manejo de conflictos. Para eso debemos entender primero que la consejería bíblica es de vital importancia, porque depende de ella que un alma sea salva o se condene. El hombre cuando fue creado por Dios, fue creado con la necesidad de ser orientado, guiado, por lo cual necesita de un consejero. Y no cualquier consejero, sino un consejero que sea idóneo. Como le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 2, verso 2, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Jesús mismo dijo: si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Por otro lado, debemos entender que la consejería bíblica es espiritual, la cual conlleva una lucha espiritual de por medio, la cual el consejero bíblico no debe ignorar. Por eso que se establece un perfil adecuado, aquellas características que debe tener dicho consejero, que abarca desde lo espiritual, lo académico y lo personal. Número uno, la disciplina espiritual del consejero. Debe ser un hombre de oración, de intercesión, un hombre adorador, evangelizador, o como dice la palabra, un hombre que anda en el espíritu. Número dos, con respecto a lo académico, es un hombre responsable con la palabra. Es un hombre que lee, un hombre que la memoriza, la reflexiona, la comparte, que sabe manejar la palabra del Señor para dar el consejo oportuno de acuerdo a la palabra de Dios. Número tres, con respecto a la personalidad que debe tener el consejero bíblico, debe ser un hombre con un carácter ejemplar, debe ser empático, un hombre con aquellas habilidades de saber escuchar, comunicar. Si un consejero bíblico tiene estas características, entonces será de buen provecho y será un hombre coherente entre lo que piensa, dice y hace, por la cual no podrá ser señalado por nadie. Pasamos al siervo José. Amén. Amén. Muchas Muchas gracias, gracias, pastor. pastor. A mí me A ha mí me ha tocado tocado fases de fases la de la consejería. consejería. Tenemos Tenemos tres tres fases fases de de la la consejería. consejería. Preparación Preparación previa, previa, inicio de la inicio de la sesión, sesión, desarrollo de desarrollo la de la sesión. sesión. Preparación Preparación previa. previa. Tiene que Tiene haber que un haber un ambiente ambiente adecuado adecuado para para poder poder realizar realizar una una consejería. consejería. Ya que Ya que muchas muchas veces veces tenemos veces veces una una consejería consejería en la en la iglesia, iglesia, pero lo pero lo adecuado adecuado es es buscar buscar un un ambiente ambiente adecuado adecuado donde donde el el aconsejado aconsejado pueda pueda sentirse sentirse cómodo cómodo y de y esa de esa manera manera pueda pueda desarrollarse desarrollarse esta esta consejería. consejería. Inicio de la Inicio de la sesión. sesión. Esta Esta etapa etapa es es algo algo social, social, donde donde el el consejero consejero puede puede llegar a llegar una a una conversación conversación hasta hasta quizá quizá romper el romper el hielo hielo si es si es que que son son desconocidos, ¿no? desconocidos, De ¿no? esa De esa manera manera puedan puedan quizá quizá soltarse, ¿no? soltarse, ¿no? El El aconsejado aconsejado con el con el consejero consejero y y puedan puedan llevar llevar una una conversación conversación fluida. fluida. Desarrollo de Desarrollo la de la sesión. sesión. Dentro de Dentro de esto esto tenemos tenemos tres tres aspectos: aspectos: recolección de recolección de datos, datos e e identificar el identificar el problema problema y y solucionar el solucionar el problema. problema. Recolección de Recolección de datos. datos. En En esta esta parte la parte la persona persona debe debe contar contar al al consejero su consejero su problema, problema, la la dificultad que dificultad ellos que ellos tienen, tienen, la la necesidad necesidad que que él él tiene. tiene. Hay que Hay que recolectar recolectar y y ponerlo ponerlo para para poder poder en un en un futuro futuro ponerlo ponerlo esto esto para para poder poder aconsejarlo aconsejarlo adecuadamente. adecuadamente. E E identificar el identificar el problema. problema. El El problema, problema, el el consejero consejero tiene tiene que que identificar identificar el el problema problema bíblicamente. bíblicamente, Bíblicamente, ya bíblicamente, que ya la que la Biblia Biblia es es el el mejor mejor consejero consejero que ha que ha existido existido y y existirá. seleccionar, Seleccionar el seleccionar el problema. problema. Una Una vez que vez se que se haya haya identificado el identificado el problema desde problema el desde el punto de punto de vista vista de la de la escritura, escritura,
tenemos que llegar a una solución, buscar el pasaje bíblico, poder llegar a la conclusión con este consejería, ¿no? Después, por último, tenemos cierre de la sesión. En esta parte, se tiene que lograr el objetivo y la consejería y quizá poder tener una sesión más adelante. En el siguiente tenemos seguimiento. No solamente la persona, el aconsejado, queda en el olvido después de haber recibido una consejería. Tenemos que hacer un seguimiento, darle una llamada, preguntarle cómo te fue con el caso y si necesita un consejo en el futuro. En esta parte de la conclusión, se invita, ¿no? a una próxima cita al aconsejado. En el siguiente tenemos técnicas para aconsejar, tenemos directiva y no directiva. En esta parte quiero ser algo breve. En la directiva, ¿qué quiere decir? Que en esta técnica, el pastor o el consejero es semejante a un médico que tiene que cooperar con el aconsejado, ¿no? Tiene que constantemente conversar, tiene que fluir la conversación. En la parte no directiva es donde a veces el aconsejado quiere tomar todo el control de la sesión, quiere conversar más, pero en esta parte no es recomendable. Como siguiente tenemos la entrevista, tenemos la retroalimentación y preguntar. Amén. Y por último tenemos, por dos puntos últimos, es tomar apuntes. Se tiene que tomar apuntes de todo el caso que ha tenido, el problema que ha tenido, para que nosotros podamos dar una consejería adecuada. Amén. Y por último, el silencio. En un buen consejero sabe manejar los silencios, debe escuchar al aconsejado silenciosamente para que pueda de esa manera desarrollarse de una manera muy efectiva. Paso a la hermana Lady. Continuando, tenemos el manejo de los conflictos. ¿Qué es un conflicto? Los conflictos surgen por conductas, actividades, intereses, necesidades o valores que son incompatibles. Y es una destreza saber manejar esos conflictos, una destreza muy importante en la vida cristiana. Y el cristiano debe ser experto para solucionar los conflictos, ya que cuenta con la palabra de Dios como herramienta. En los casos de conflictos, lo que se busca es comunicar con la intención de solucionar el conflicto, no de acusar, ni atacar, ni buscar culpables, sino la intención es dar solución. Algunos ejemplos tenemos en los casos de liderazgo, ¿no? Los líderes en la iglesia deben saber trabajar en equipo, como lo dice en Filipenses 2:3, considerando unos a otros, motivándose al amor. También saber mediar cuando hay ofensas. Disculpe, pastor, justo ahorita se puso a hacer bulla mi sobrino. ¿Puedo volver a exponer? Amén. Otro ejemplo tenemos que debemos saber mediar cuando hay ofensas. La Biblia enseña en Mateo capítulo 18, del 15 al 22, cómo manejar cómo manejar la situación cuando hay ofensas. Nos dice que debemos hablar con el hermano, decirle personalmente. En una siguiente de momento con una persona de testigo y así, ¿no? Ir progresivamente, siempre la intención es solucionar los conflictos. Otro ejemplo tenemos que los conflictos son oportunidades para servir a otros. En Gálatas 6:2 nos dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Entonces también los conflictos nos ayuda a poder ejercitar ese consejo que nos da la palabra de Dios.
¿no? Y también en Romanos capítulo 8 nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que somos llamados por el Señor. Entonces son oportunidades para servirnos. También debemos confrontar con críticas constructivas. La crítica siempre debe ser constructiva. En Gálatas 6:1 nos dice que debemos con espíritu de mansedumbre amonestar a aquellos que nos ofenden, ¿no? Confrontar con críticas constructivas, considerándonos a nosotros mismos. A veces también se trata de opiniones distintas y tocará apoyar las decisiones que se toman, aunque no sean compatibles con nuestras opiniones también. Y ahí tenemos el consejo que hallamos en Filipenses 2, del 5 al 8, donde nos dice, ¿no? Que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y con actitud humilde. No esa actitud, ese sentir debe haber en nosotros y siempre ayudar, colaborar con la edificación del cuerpo de Cristo. Finalmente tenemos conclusiones. Tenemos que resulta muy relevante que el consejero bíblico cuente con una adecuada disciplina espiritual, como lo habíamos visto, académica y personal, que sea una persona preparada. Así tendrá la idoneidad en su trabajo de aconsejar y será de bendición para las personas. Asimismo, es muy importante que se consideren las fases de consejería bíblica para conseguir resultados positivos. Un correcto procedimiento permitirá la identificación de los problemas y así proporcionar el oportuno consejo bíblico. También saber aplicar los métodos y técnicas de la consejería más conveniente a cada caso, teniendo en cuenta las características de las situaciones, ya que no todas las situaciones son iguales y todas las personas involucradas lo son. Es muy relevante ya que cada técnica tiene sus herramientas y de ello depende poder brindar el consejo bíblico adecuado. También es muy importante aplicar las prácticas básicas de consejería. Por ello, el consejero debe conocerlas y saber aplicarlas adecuadamente si desea ser de bendición para los aconsejados. Finalmente, tenemos dado que los conflictos son comunes en un ambiente que está en constante actividad como lo es la iglesia, ¿no? Es muy importante saber manejar los conflictos. Esto permitirá seguir adelante con el propósito para el que fuimos llamados de ser perfeccionados, sirviéndonos y ayudándonos mutuamente hasta alcanzar el carácter de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Pastor, disculpe,